Buenas noches, amadas hermanas, amados hermanos. El hermano Roberto está con nosotros esta noche. Es una bendición poder tener a un varón esforzado y valiente, con tantas mujeres aquí reunidas, esforzadas y valientes como lo son cada una de ustedes. Es una bendición para mí poder contar con Buenas la noches, presencia de hermanita. cada una. Hola, hermana Rosita, ¿cómo está? Hola, Es ¿qué una tal? ¿Cómo bendición. están, hermanita? ¿Cómo están? Es una bendición poder contar con la asistencia de cada una de ustedes. Que sea el Señor hoy hablando a cada corazón. Nosotros sabemos de que cada martes y jueves que tenemos enseñanza, siempre la palabra de Dios, una porción, por más grande o más chiquita que sea, siempre es una porción que necesitamos oír, ¿verdad? Siempre es una porción de la palabra del Señor que nos llena de esperanza, que nos llena de consuelo, que nos anima, que nos fortalece, que renueva nuestras fuerzas, que nos da fe para poder continuar en este camino del Señor, ¿verdad? Y hoy no es la excepción, hoy no es la excepción. Nosotros creemos, ¿cuántos de ustedes creen que hoy el Señor les va a hablar de una manera especial? Amén. Amén, bendito sea el nombre del Señor, porque yo también lo creo de esa manera. Yo también creo que el Señor nos va a hablar de una manera especial. ¿Quién se acuerda de nuestro tema de la semana pasada? Hola, Zulí. ¿Quién se acuerda de nuestro tema de la semana pasada? Por ahí, a ver, alguien me puede decir. Les cuento que mi cuaderno, mi otro cuaderno lo La he dejado. compasión. La compasión. Habíamos hablado acerca de la compasión, ¿verdad? Y la compasión, ¿qué habíamos entendido acerca de la compasión? ¿Qué era lo más importante o una de las cosas más resaltantes que nosotros nos quedó acerca de la compasión? Porque a cada uno les debió de quedar algo que impactó, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que para ustedes les marcó de acerca de la compasión? Uno de los versículos, ¿se acuerda que anotamos por ahí? ¿Se acuerdan un versículo por ahí? ¿Alguien tiene algún versículo que anotamos? Gálatas. Gálatas Gálatas 6. Gálatas. Gálatas 6. 6:10. Gálatas 6:1. 6. Gálatas 6:1. ¿Qué nos decía Gálatas 6:1? A ver, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que significa, de lo que hablamos acerca de compasión. Dice, pero si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Mira qué poderosa es la misericordia, perdón, la compasión, ¿no? Que es prima hermana de la misericordia, ¿verdad? Qué poderoso es eso, ¿verdad? Dice que si alguien es sorprendido haciendo algo malo, por favor, si pueden, apáguenme los micrófonos porque me está llegando un retorno muy fuerte y no sé qué tanto estoy escuchando. Ok. Entonces, dice, ¿no? Que si alguien es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, ¿quiénes ejercemos compasión? ¿Los que somos qué? Los que somos espirituales, ¿verdad? Los hijos de Dios, porque acá dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, mira que no le habla a cualquiera el Señor, ¿ah? La compasión la ejerce todo aquel que es espiritual. Miren qué poderoso es esto. Miren qué poderosa es la compasión. La compasión solo la va a ejercer aquel que sea espiritual. Amén. Porque aquel que es espiritual entiende que es un hijo de Dios. ¿Y su padre qué es? Espiritual, ¿verdad? Su padre es espíritu. Quiere decir que somos hijos de ese Dios que es espíritu. Y por ende ejercemos también esa compasión. Miren qué poderoso, ¿no? ¿Y dónde se muestra, dónde se evidencia la compasión? Que si tú ves a alguien que comete una falta, dice, lo restauras. Acá no dice lo acusas, lo señalas, lo humillas, lo avergüenzas, haces leña del árbol caído. ¿No dice eso? Dice que la compasión, aquellos que son espirituales, va a llevar a restaurar.
restaurar esa vida. Miren qué poderosa es la compasión. La compasión restaura, dice la palabra de Dios. Mira, qué poderoso, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros llevamos un tema, siempre aprendemos algo. Hay una revelación poderosa de parte del Señor para nuestras vidas, ¿verdad? Escuchamos mucho hablar acerca de la compasión, pero ¿la habíamos conocido como ahora lo conocemos? ¿Lo habíamos entendido como ahora lo entendemos? No, ¿verdad? Ahora el Señor nos reveló que la compasión solo la ejercen los espirituales y se evidencia cuando vemos que alguien comete un error, cuando alguien comete una falta, cuando alguien pecó, porque nos llama a restaurarlos. Bendito sea el Señor, que nos desafía cada día más con su palabra, ¿verdad? Porque a veces tenemos un concepto distinto, pero cuando el Señor nos trae su verdad y la verdad nos hace libres de esas ideas que hemos tenido, miren cómo nos da esa porción poderosa para nosotros ponerla en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, hoy día nuestro tema también es poderoso. Ese es un recuento de lo que vimos en la semana pasada acerca de nuestra última clase. Ahora vamos a hablar acerca de un profeta, un profeta muy conocido. Yo le voy a dar pistas y ustedes me dicen a ver si saben quién es ese profeta. Vamos a hablar acerca de un profeta muy conocido, ¿ya? Ese profeta era muy poderoso. El Señor le había dado mucho poder, había hecho muchos prodigios, muchos milagros, ¿ya? Y todos se quedaban maravillados de ese profeta. Tanto así que un discípulo que dijo, yo quiero eso que tú tienes, dijo así. Y no solo quiero ser igual a ti, sino quiero una doble porción de lo que tú tienes, le dijo a ese profeta. ¿Nada? Yo sé que sí se acuerdan, ¿ah? ¿Quién era ese profeta que su discípulo le dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes, de lo que tú eres? Ya, otra pista. Este profeta del que vamos a hablar hoy fue un profeta tan poderoso que cuando le tocó partir, el Señor mandó un carruaje de fuego para llevarlo. Elías, muy bien, Elías, amén. Elías fue aquel profeta que el Señor le mandó un carruaje de fuego y que tenía su discípulo Eliseo, que cuando ya él iba a partir, le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras, le dijo, porque has sido un siervo fiel, has sido un siervo bueno, pídeme lo que... Y le dice, mi señor, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Miren lo que le dijo. ¿Y qué le dijo, qué le dijo Elías? No, no te lo doy. Una doble porción de tu espíritu, le dijo, ¿no? Una doble porción. ¿Y Elías qué le dijo? No, no te lo doy, le dijo. ¿Así le dijo Elías? Sí se lo dio, ¿verdad, hermano Olguita? Sí se lo dio el profeta Elías a Eliseo, y Eliseo fue también un profeta del Señor. Amén. Vamos a hablar acerca de Elías. Pasó una situación con una mujer en un lugar donde Dios lo mandó. Hermana Ceci, pero esta historia ya la hemos visto. Sí, yo también, yo estoy segura que ya la hemos visto en algún momento. Pero hay algo acá que Dios nos quiere revelar esta noche. Quizás esta historia ya la hemos leído, quizás esta historia ya la hemos aprendido, quizás esta historia ya la hemos llevado en un mensaje, de repente, quizás no lo sé. No, sí lo sé, sí la hemos llevado. Pero esta vez creo yo que el Señor tiene algo especial detrás de eso para compartir con nosotras. Ojo, ya no somos igual de hace unos meses, ojo, somos diferentes, tenemos otra madurez espiritual, otro discernimiento. Así es que lo que nosotros recibamos del Señor a medida que va pasando el tiempo es una revelación mayor para tu vida y para la mía. Así es que estemos atentos a lo que el Señor hoy nos va a hablar. Vamos a Primera de Reyes 17, del 8 al 24.
esta historia se trata de Elías y de una mujer que era viuda. Esta historia es de Elías y de una mujer que era viuda. Dice, Elías y la viuda de Sarepta, de esa ciudad, de Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Miren qué poderoso es este título de esta enseñanza, ¿no? Dice Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios. Amén. Era un profeta de Dios. Un hijo de Dios, un siervo de Dios. Mi pregunta es, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los que trabajan para el Señor, a los que son usados por el Señor, a los que entregan su vida por el Señor, ¿les falta algo? No, ¿verdad? Y mira qué contraparte, ¿no? La viuda de Sarepta. ¿Cómo es una viuda? Aquel que se quedó sin su esposo. Aquel que se entiende que era aquel hombre que la mantenía, que la cuidaba, que la protegía, que estaba con él. Ella no tenía nada de lo que Elías sí tenía. Una viuda es aquella que pierde a su esposo, ¿verdad? Que pierde a su esposo. Y como le decía hace un momento, se entiende que el esposo siempre es la figura, es el líder, es el que protege, es el que cuida, es el que provee, ¿verdad? Ese es el lugar que le dio el Señor y esas son las características, las responsabilidades que le dio el Señor a un hombre dentro de un matrimonio. Esta señora dice que era viuda. Y Elías tuvo algo que ver con ella, algo sobrenatural que ver con ella, que esta historia va a traer mucha enseñanza para nuestras vidas. Así es que estemos atentos. ¿Ven? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, ¿de quién vino la palabra? Del Señor, amén. La palabra vino del Señor a Elías. El Señor algo le tenía que decir a Elías. ¿Cuántos de ustedes se sentirían emocionados que el Señor diga, a ver, óiganme acá, soy la Norma, Carmen, Roberto, Marcelina, Isabel, Angélica, Nora, Olguita, Rosita, óiganme acá que algo les tengo que decir? ¿Cómo estarían ustedes? ¿Atentos? ¿Estarían distraídos? ¿Le dirían, Señor, ahorita no, después estoy ocupado, estoy cansada, estoy fastidiada, me duele la cabeza? ¿Eso le diríamos? No, seremos No, ¿verdad? expectantes. Estaríamos expectantes, dejaríamos todo, de hacer todo lo que estamos haciendo, porque el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Hacedor, mi Creador, mi Padre, se está dirigiendo a mí. Me está hablando, algo me quiere decir. Dice que la palabra de Dios vino a Elías y le dijo, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Miren, si ustedes se han dado cuenta, cuando el Señor le dice a sus siervos, a sus profetas, cuando le da cuando le dice algo, le da una orden a que lo haga. No le da opción a que ellos se pongan a debatir qué es lo que ellos piensan, si les parece bien mudarse, irse o no irse, ¿verdad? Si ustedes entienden lo que dice acá, el Señor le dice, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. No le está preguntando, Elías, ¿qué te parece si te vas a vivir por un tiempo a este lugar? No le está preguntando. No le está diciendo, ¿te gustaría irte? Tampoco es una pregunta. El Señor le está dando una orden. Y acá yo quiero que hagamos un paréntesis y prestemos atención. Cuando el Señor nos da una orden,
a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos dice algo, nos ordena hacer algo, ¿cuántos de nosotros tenemos el corazón dispuesto para obedecer? ¿Cuántos de nosotros, ni bien el Señor nos da la palabra, nos dice en primera instancia lo que debemos de hacer, lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros cuando el Señor dice, te ordeno que te esfuerces y seas valiente? ¿Cuántos de nosotros le decimos, sí, Señor, así será? ¿O cuánto decimos, ay, Señor, pero no es fácil, mira que mi problema es grave, mi enfermedad es complicada, mi situación es difícil, Señor, pero mira que tú dices así, pero tú no te das cuenta en qué condición estoy? ¿Cuántos decimos eso? ¿O cuántos decimos, sí, Señor, me esforzaré y seré valiente? Porque, ojo, eso determina qué tan espiritual eres, qué tanto crees en aquel que te está dando la orden para hacer algo. Ojo, no es cualquier cosa, solo escuchar lo que el Señor te dice. Es creerlo en tu corazón y ponerlo por obra. Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor no te habla, el Señor no te trae revelación, el Señor no te dice las cosas solo para que tú lo tengas de conocimiento o solo para que tú lo digas en algún momento, sí, en algún momento lo escuché que decía en la Biblia, o sí, en algún momento lo leí, en algún momento me lo comentaron. No, es para que tú experimentes esa sujeción al Señor. Es para que experimentes lo que trae esa obediencia tuya, a pesar que el mandato sale de tu entendimiento, a pesar que el mandato te desestabiliza por un momento, a pesar que el mandato va en contra de lo que tú piensas y de lo que tú quieres y de lo que tú sientes, a pesar que el mandato no es lo que tus ojos quieren ver ni tus oídos escuchar. Eso es oír al Señor. Eso es obedecer al Señor. Cuando el mandato llega a tu corazón y lo pones por obra, sin dudar, porque entendiste que aquel que te está ordenando hacer algo tiene total control de todo y total cuidado de ti. Si nosotros entendemos eso, comprendemos eso, todas las demás cosas que sucedan a nuestro alrededor van a ser victoriosas y de bendición. Porque estamos confiando no en nuestras fuerzas, sino en aquel que tiene el control de absolutamente todo. ¿Ven? Estamos entendiendo el concepto de esto que el Señor le dijo a Elías, le dijo, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Mira, lo que el Señor te dice es por un tiempo. Toda situación, todo proceso, todo cambio es por un tiempo. No va a ser eterno. Solo demora un tiempo. Y en ese tiempo tienes que aprender a adaptarte. Tienes que saber confiar en el Señor y dejarte transformar y tratar por el Señor. Es un tiempo, no es para toda la vida. Toda la vida no vas a estar en la misma condición. Vas a estar el tiempo que tú te resistas a obedecer, ese es tiempo que el Señor te está ordenando tener. ¿Cuántos años se tuvo que ir el pueblo de Israel al desierto? 40 años. ¿Quiénes de acá quieren que su proceso para que llegue su bendición dure 40 años? ¿Quiénes quieren? De repente por ahí hay alguno que quiere que dure 40 años y no lo sabemos. ¿No, verdad? Nadie quiere 40 años. ¿Cuántos quieren ver bendecidos a sus hijos ya? Yo. ¿Cuántos quieren ver prósperos sus negocios, sus trabajos, su hogar? Todo? Yo. ¿O quieren que pase 40 años para que recién los vean? No, ¿verdad? Entonces el Señor dice, todo es por un tiempo.
pero tienes que colaborar, tienes que poner de tu parte, tienes que ser obediente, tienes que escucharme y obedecerme, dice el Señor. Esa es la clave de todo. Él dio una orden a Elías. ¿Qué hizo Elías? Dice, miren lo que le dice. Quiero que dejes este lugar y te vayas a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Mira qué loco, ¿no? Mira algo que sale de nuestro entendimiento. ¿Cómo al profeta una viuda le va a dar de comer? Si la viuda se supone que ya no tiene a su marido, quien era en ese tiempo, nosotros tenemos que ver el contexto de la historia. En ese tiempo, la cultura era muy machista. El que trabajaba, el que proveía, el que traía el sustento, el que hacía todo, era el esposo. Y si una mujer no tenía al esposo, era más difícil poder sobrevivir en ese tiempo, porque las que eran solteras vivían con sus padres, que sus padres eran las que las mantenían, las alimentaban, las cuidaban y les proveían todo. Pero cuando tú te casabas, era el esposo el que proveía, el que sustentaba y hacía todo en tu hogar. ¿Qué pasaba cuando el esposo no estaba? Era más difícil para la mujer o en este caso para la mujer, para la viuda, poderse mantener. Y encima le dice al profeta, mira, tú te vas a ir a ese lugar y yo, le dice el Señor, he dispuesto que una viuda te dé de comer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a Elías el Señor? Aun cuando pienses que puedes pasar escasez, que puedes pasar tribulación, que puedes pasar aflicción, o que no puedes tener todas tus comodidades, aún ahí yo estoy al cuidado de todo. Porque el Señor empieza diciéndole, ya he dispuesto, ya tengo todo preparado, ya tengo todo controlado, ya tengo todo organizado, ya me encargué de todo, ya lo coordiné, está diciendo el Señor. Si esa viuda en su casa no tenía que comer, el Señor se encargaba. Si esa viuda en esta casa no había pan, el Señor le proveía. Si en esa casa de esa viuda no había agua, el Señor le traía el agua. Si no había dónde dormir, el Señor iba a proveer porque Él ya había dispuesto. Señor, va a ser difícil hacer esto, este emprendimiento, este nuevo trabajo, esta idea que tengo. Va a ser difícil, Señor, que yo pueda restaurar mi matrimonio, restaurar mi familia, ayudar a mis hijos. Va a ser difícil, pero si estás con el Señor, todo es posible. Todo es posible para gloria de su nombre. Porque el Señor ya lo dispuso. El Señor ya te dio su palabra. El Señor ya te dijo lo que iba a hacer, lo que va a hacer. El problema es que faltan muchos Elías. Faltan muchos que le crean al Señor. Lo que el Señor dice. Miren lo que dice. Ya he dispuesto que una viuda de allí, que allí vive, te dé de comer. ¿Cuál es la preocupación de todo ser humano si va a tener para comer? Mira, si va a tener para comer, ya el Señor dice, eso está cubierto. Eso está cubierto por mí. Yo me encargo, dice el Señor. Y si Dios dice, yo me encargo, pues créele que así será. Ya lo dispuse, pues créelo que así lo ha hecho. Amén. ¿Qué más dice? Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. ¿Elías obedeció o no obedeció? Sí obedeció, ¿verdad? Él obedeció lo que le dijo, porque la palabra de Dios dice que Elías abandonó ese lugar y partió hacia donde Dios lo había mandado. Número 1, obediencia de Elías. Acá en la palabra de Dios no registra que Elías le dijo que por qué, para qué, a dónde y para qué me mandas y por qué yo y no mi hermano. No. Acá Elías dice que dijo, abandonó ese lugar y partió para allá. Sin cuestionar, sin reclamar, sin tantas preguntas. Como muchas veces, muchos hijos de Dios suelen cuestionar las cosas que el Señor nos manda. Amén. Elías no lo cuestionó.
Elías obedeció. Mira algo grandioso. Si te quieres ir en un carruaje de fuego, así como Elías, número 1, ser obedientes. ¿Ah? La obediencia es lo que abre lo grandioso de Dios para nuestras vidas. La obediencia. Miren, ¿qué más dice? Cuando llegó a la entrada de la ciudad, miren lo que dice Elías, cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Entonces, lo primero que el Señor le hizo ver es a la mujer que supuestamente le iba a dar de comer. ¿Por qué fue lo primero que vio cuando llegó a la puerta? ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Por qué fue lo primero que vio cuando él llegó al lugar que Dios le dijo que vaya? ¿Por qué fue la viuda lo primero que vio? ¿Quién se imagina por qué? Porque ella era la que el Señor designó para que lo alimente a Porque él. Porque Elías creía en Dios y obedecía. amén. ¿Saben por qué ella fue lo primero que él vio? Para que Dios le demuestre a él que lo que Dios dice, Dios lo hace. Para que le dé esa confianza, esa seguridad de todo lo que Dios le había dicho, él lo estaba haciendo. Le dio esa confianza, le dio esa seguridad. Lo primero que le dijo, he dispuesto que una viuda te dé de comer. Ve a ese lugar y he dispuesto. ¿Por qué? Porque ese de repente era, Dios como conoce la intención de tu corazón, de repente esa era la preocupación de Elías, ¿quién me va a dar de comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a estar? Quizás no se lo dijo al Señor, pero lo tenía en sus pensamientos y en su corazón, y el Señor lo sabía, y el Señor dijo, mira que va a haber una viuda. Y lo primero que cuando Elías llega, ve a la viuda. Entonces, ¿qué estaba viendo? El cumplimiento de lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Vio a la viuda. Entonces Elías, ¿qué dijo? Ah, es cierto lo que el Señor me dijo. Mira, me encontraba la viuda. Dice que recogía leña y era viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Mira lo que Elías le dijo. Elías le dijo, ¿tendrás un vaso de agua? Por ahí te sobrará un vasito de agua. No, ¿verdad? Elías, confiado y seguro, le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Amablemente le dijo, dame de beber, tengo sed. ¿Qué más? Miren esa seguridad. ¿Por qué esa seguridad? Porque Dios ya le había dicho que esa viuda le iba a dar de comer. Amén. Ya le había dicho. Entonces él seguro va a lo que el Señor le había dicho. ¿Cuántos de nosotros, a ver, préstenme atención acá, cuántos de nosotros vamos con esa seguridad de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos ha dicho en oración a Él? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros afrontamos ese problema, esa situación, con esa seguridad de que Dios nos ha dicho que Él está con nosotros, que somos más que vencedores por aquel que nos amó, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos vamos con esa convicción cuando oramos? Porque Elías fue con esa convicción a pedirle a esa mujer que el Señor había dicho estaría ahí para él, para ella proveerle lo que necesita. ¿Cuántos de nosotros vamos con esa convicción? ¿Cuántos de nosotros vamos con esa certeza, con esa fe de que el Señor va a cumplir lo que nos ha prometido? ¿Cuántos de nosotros? Hoy se trata de la obediencia y de la fe. Hoy se trata de eso. Hoy necesitamos hijos de Dios que crean en su totalidad en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores. Y si hoy tú no te preparas en la obediencia a Dios, en la sujeción a Dios, y por ende no ves
No ves, perdón, un ratitito, por favor, un ratitito. Se me ha congelado. Camila, ¿me ayudas acá, por favor? Enchúfame bien esto. Un segundito que se me está... Este enchufe creo que no lo he conectado bien. Ahí, ya está, gracias. Ya está, perfecto. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que vendrán engañadores. Y si nosotros no somos hombres y mujeres que nos sujetamos a Dios y creemos y experimentamos ese obrar sobrenatural de Dios a causa de nuestra obediencia y nuestra fe, entonces vamos a ser engañados, vamos a ser confundidos. Y es por eso que el Señor habla a su pueblo en este tiempo. El Señor te va a dar señales, te va a mostrar cosas grandiosas que te hará sentir segura que el Señor lo que ha prometido lo cumplirá. Pero tenemos que tener esa fe y esa convicción en el Señor. No cuestionar lo que el Señor nos manda hacer. ¿Y qué dice? Te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Mira lo que le dice. También te ruego que me traigas un poco de pan. No solo agua, también algo de comer. ¿Y qué le responde ella? Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Mira lo que le dice. Te ruego por el Señor tu Dios. ¿Reconoció quién era Elías? ¿Ella reconoció quién era Elías? Sí, lo reconoció, ¿verdad? Elías debe haber proyectado una imagen que le hizo darse cuenta a ella que él era un hijo de Dios. Que él creía en un Dios, que él confiaba en un Dios. Porque le dijo, te juro por el Señor tu Dios, por el Señor tu Dios, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. ¿Qué le estaba diciendo la señora? ¿Qué le estaba diciendo esta mujer a este profeta? Le estaba diciendo que lo único que ella tenía era ese poco de harina para cocer un pan que iba a alimentar a ella y a su hijo y luego iban a dejarse morir, porque no tenían más provisión, porque no tenían más alimento, porque ya no tenían nada de comer. Yo quiero que tú veas algo acá. Si bien nosotros estamos entendiendo que la obediencia de Elías lo llevó a experimentar algo poderoso en el Señor, también vemos una mujer que está necesitada. Amén. Es una mujer que quizás ella no conocía al Señor, pero aún no conociéndola, de repente en su necesidad, en su desesperación, clamó con Dios, que tuvo misericordia de ella, que tuvo compasión de ella y usó a uno de sus hijos para llegar a la vida de esa mujer, para bendecirla, para ayudarla, para proveerle, para sustentarla. Elías fue ese instrumento que Dios usó no solo para darle una experiencia sobrenatural a Elías con esto que pasaba, sino para ayudar a esa mujer que aún no conociendo al Dios verdadero en el que tú crees, usó la vida de este hombre para llegar en esa necesidad de esa mujer. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos oído la voz del Señor y hemos ido en pos de esa ayuda a esa persona que lo ha necesitado? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros llegamos a la vida de alguien que necesitó de tu compasión,
de tu provisión. ¿Cuántos de nosotros oímos esa voz del Señor y ayudamos a alguien que lo necesitó? Sin importar quién era la persona, sino simplemente por ese sentir que Dios puso en tu corazón de dar, de ayudar. ¿Cuántos de nosotros nos movimos así? ¿Cuántos de nosotros hemos llevado esa ayuda y esa bendición? Miren lo que dijo esta mujer. Lo único que tengo son unas gotas de aceite y un poco de harina. Con el leño que me viste recoger, le dice, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí, y después de comerlo, nos dejaremos morir. Lo único que tenemos, le dice. Es lo único. Y miren lo que pasa en esta historia. Pero Elías le dijo, no tengas miedo. Mira lo que les dice. No tengas miedo. Ve y haz lo que quieres hacer. Pero antes, cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Mira lo que le dice Elías. Elías empieza diciéndole algo poderoso. No tengas miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo en la vida de las personas, en especial en la vida de los hijos de Dios? Nos paraliza. Los paraliza. Los paraliza. Y por ende no hacemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. De repente tienes 10 soles y es lo único que tienes en el bolsillo y Dios te dice, dáselo a tu hermana que lo necesita. Dáselo a tu hermano que lo necesita. Dáselo a fulanito que lo necesita, menganito, dáselo. ¿Y qué le dices? ¿Y qué dice? No, Señor, pero si yo se lo doy, te invade el miedo. Pero si yo te lo doy, ¿y qué hago yo? ¿Cómo compro para la comida? ¿Y cómo le doy a mis hijos? ¿Y cómo como yo? ¿Y cómo compro? ¿Y cómo pago? ¿Y cómo traigo? ¿Y cómo hago? ¿Y si me falta? ¿Y si no tengo? ¿Y si ya no me alcanza? ¿Y si... ¿Qué hace el miedo? Te paraliza y te desvía de lo que Dios quiere hacer en ti. Y Elías, para darle esa seguridad a esa mujer, para que reciba lo que Dios quería hacer en su vida, le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, le dice. Haz lo que tú querías hacer, cose el pan, pero antes de hacer el pan para tu hijo, primero hazme algo para mí, me das de comer a mí y luego vas a comer tú. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Si tú me pones en primer lugar, te dice Dios, a pesar de tu necesidad, a pesar de tus carencias, a pesar de tu dolor, a pesar de todas las situaciones que puedas afrontar, si tú me pones primero a mí, te dice el Señor, todo lo demás vendrá por añadidura. El profeta era el representante de Dios en ese momento para esa mujer. Era Dios, era como decir Dios mismo en ese momento delante de ella. Le dice, no tengas miedo, haz lo que quieres hacer, pero antes de hacer eso que quieres hacer, alimentarte tú y alimentar a tu hijo, primero aliméntame a mí, le dice el Señor. Aliméntame a mí primero. Aliméntame a mí y después vas y haces como quieres hacer. Porque al alimentar primero a Dios, porque al darle primero al profeta de Dios, se iba a activar esa bendición para ella. Y ella no solo iba a comer en ese momento, sino que iba a ser saciada por siempre por el Señor. Pero muchas veces a nosotros, el miedo nos invade. ¿Y qué pasa? Ya no hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Ya no lo hacemos. Y vives, y ¿sabes qué causas? Causas que los cielos, ¡pum!, se cierren. ¿Saben por qué? Porque el Señor más
que ver dónde está tu corazón, si en las riquezas, ¿no? Pues obedecer a Dios. Más que eso, el Señor ve en qué lugar lo tienes a Él. ¿En qué lugar lo tienes al Padre? Si te importa o no el sentir que Él pone en tu corazón. Hermana, pero yo no lo oigo a Dios. No, pero ¿qué lo vas a oír si las veces que te ha hablado no le has hecho caso? Entonces Dios deja de hablarte. No me gusta hablar con orejones, dice el Señor. Hablo y le entra por acá, le sale por allá y a la final no hace lo que yo le mando. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se queda en silencio. ¿Qué quiere decir eso? Contrictas a su espíritu y por ende no oyes la voz de Dios, porque desobedeces a lo que Dios te manda y haces lo que tú quieres hacer y no lo que Dios te manda. Ay, hermana, yo antes escuchaba la voz de Dios, ahora ya no la escucho, claro, porque antes, cuando el Señor te mandaba hacer algo y se acomodaba a ti, tú lo obedecías, pero cuando te empezó a desafiar más allá, lo dejaste de obedecer. Cuando el Señor nos empieza a desafiar, ahí es cuando nos cuesta ya obedecer lo que el Señor nos manda. Y es ahí cuando nos perdemos las bendiciones más grandes aún que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor dice? Más bienaventurado es recibir que dar. ¿Así dice el Señor? ¿Qué dice, hermana Marcelina, el Señor? Más bienaventurado es recibir que dar, dice el Señor. ¿Así es? ¿No, verdad? Es más bienaventurado el que da. El que da es más bienaventurado, dice el Padre. ¿Qué pasó con esta mujer? Dice, y tráemela, después cocerás para pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, miren lo que le dice Elías. Mira, primero le dice Elías, prepara, haz lo que tú quieras hacer, pero antes de que comas tú y tu hijo, dame de comer a mí, le dice, ¿no? Lo quedó claro. Dame de comer a mí, le dice. Y de ahí le dice, el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho. Mira lo que le dice algo poderoso. Le dice, el Señor, el Dios de Israel. ¿Por qué le dice el Dios de Israel? ¿Por qué le diría el Dios de Israel? Porque hasta ese momento la fama de Dios había crecido, había aumentado, todo el mundo conocía que era el Dios que sacó a los israelitas de la esclavitud, que abrió el mar, que tocó la vida de Moisés para hacer prodigios y milagros, que les dio maná del cielo, que vieron todo. Hasta ese momento Dios tenía una fama increíble. Por eso Elías le dice, el Señor, el Dios de Israel, no cualquier Dios, el Dios de Israel, el único Dios viviente, el que ha hecho prodigios, el que hizo milagros, el que todos lo conocen. Él me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en el que el Señor haga llover sobre esta tierra. Bendito sea su nombre. Antes de este versículo, antes de esta historia, Elías oró para que, ¿cuánto tiempo? Para que dejara de llover. ¿Cuánto tiempo dejó de llover? 3 años. Y le dijo, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de las vasijas hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Le dijo, todo este tiempo de escasez, todo este tiempo de tribulación, en todo este sitio, todo este tiempo donde nadie va a sembrar, donde nadie va a prosperar, donde nadie va a ser bendecido, tú vas a ser bendecido por el simple hecho que oíste la voz del Señor y pusiste a Dios en primer lugar
obedeciéndolo. Hermana, la situación está difícil. Para ti no lo será en el nombre de Jesús. Hermana, la situación económica está muy complicada. Mire que no hay trabajo. No, tú sí lo tendrás en el nombre de Jesús, porque el Señor es así. Tú lo pones en primer lugar. Tú lo obedeces al Señor. Tú le crees al Señor y el Señor hará todo lo que te ha prometido en favor de ti. El que lo cree, diga amén. El que lo cree, Amén, diga gloria a amén. Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Porque eso es lo que le falta al pueblo de Dios en este tiempo, creerle al Señor y ponerlo en el lugar que a Dios le pertenece. Nos olvidamos del Señor. Dudamos de lo que nos ha prometido. Miren lo que le dice a ella. No va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Si 3 años dura la escasez, si 3 años dura el problema financiero, si 3 años dura la aflicción y todos los conflictos que pueda tener, todo ese tiempo Dios no te desamparará. Dios no permitirá que a ti te falte algo. Pero tienes que moverte en fe. Tienes que empezar a creer y a obedecer lo que el Señor te mande. Este era algo desafiante para esta mujer. Era una mujer que no conocía a Dios. Solamente se estaba llevando por la palabra que el profeta le traía a esta mujer. Esta mujer estaba en una encrucijada, si creer o no creer, y ella decidió creer. Ella decidió creer y obedecer esta palabra que el profeta le trajo de parte de Dios. Y miren lo que sucedió. La viuda hizo lo que Elías le dijo. O sea, creyó en la palabra que el Señor había dado a través de Elías. Lo creyó. Y ella hizo lo que Elías le dijo. Mira. Y los 3 comieron durante muchos días. Mira lo que pasó. ¿Qué dijo la mujer? Que solo tenía para un pancito, ¿verdad? Y que lo iba a comer ella y su hijo y de ahí se iban a echar a morir, ¿verdad? Y Elías le dijo, está bien, haz lo que tú has dicho que vas a hacer, pero primero aliméntame a mí. Y ella obedeció eso. Lo alimentó a Elías primero y de ahí que dice la palabra y dice, la viuda hizo lo que Elías le dijo y los 3 comieron durante muchos días. Mira, por tener esa obediencia y hacer lo que el profeta de Dios, esa palabra que Dios le había dado a ese profeta, ponerla en práctica, comieron muchos días, dice la palabra. Los 3, no solo Elías, no solo la viuda, sino los 3. El hijo de la viuda también fue bendecido. La bendición por tu obediencia también refuta a los que están a tu costado. Mira. También se benefician los hijos. También se benefician los hijos. Mira, por tu obediencia, los hijos también. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Amén, sea obediente nomás. Sea obediente. Sea obediente y tus hijos van a ser bendecidos. Nada más, sea obediente. Si tú eres obediente, acá no están hablando del hijo. Ah, el hijo hizo. No. Dijo que la mamá lo obedeció. Obedeció el mandato que le dieron. Y por ende, los 3 comieron. Elías, la mamá y el hijo. Mira, mira lo que activa tu obediencia. La bendición, tu obediencia activa bendición a todos los que te rodean. Mira qué grandioso. ¿Cuántos quieren ser de bendición para otros? ¿Cuántos acá quieren ser de bendición para otros? Dios te dice hoy, solo obedece. Solo obedéceme. Ponme en primer lugar y haz lo que yo te mando. Y por ende, los demás, tu entorno, tú y tu entorno, serán bendecidos. Bendito sea el Señor. Miren qué grandioso. ¿Qué más dicen?
Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó el nivel de aceite en la vasija. Mira, ¿ves? Mira lo que sucedió. Tal y como el Señor se lo prometió. ¿Dios cumple sus promesas o no las cumple? Bendito sea el nombre del Señor. Ya. Dios te ha dicho, serás bendecido. ¿Le crees? Amén. Serás prosperado. ¿Le crees? Yo iré delante de ti peleando tus batallas. ¿Le crees? Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. La cuestión de acá se trata de obediencia y fe. Creer y obedecer lo que el Señor te dice. Dice, pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. Ajá. ¿Cómo es eso, Señor? Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Mira, ¿cómo es posible que Dios te prospera, te bendice, te da abundancia y de ahí pasa esto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, Dios nos muestra dos extremos. De la escasez, ¿no? Con esta mujer, de la escasez, y que Él proveyó, y ahora de esta pérdida que ha tenido. ¿Verdad? Miren esta pérdida que ha tenido. Dice, pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta, acá viene a intervenir la mujer. Entonces ella le dijo al profeta, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? O sea, en otras palabras, ¿qué te he hecho yo para que tú permitas esto? Miren lo que le dice, ¿ah? ¿Qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Mira lo que le dice. ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Mira. Y Elías le dijo, déjame ver a tu hijo. Mira, ¿qué sucede con los hijos de Dios? Con los hijos de Dios sucede lo siguiente. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando Dios no permite que nada te falte y que todo vaya bien, lo primero que hacemos, nos olvidamos de quién. Somos ingratos con quién. Amén. Lo primero que hacemos es eso. ¿Qué le dijo la viuda? ¿Qué le dijo? ¿Qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados? ¿Has venido a decirme que algo mal he hecho y estoy haciendo? ¿Qué quiere decir? Que durante el tiempo que él le prometió que Dios cumplió su promesa con ella se olvidó de lo que Dios había hecho. Por eso ella misma le dice, ¿has venido a recordarme mi pecado? Le dice, ¿y hacer que mi hijo se muera? Entonces, ¿qué le dice Elías? Y Elías le dijo, déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Mira lo que hace. Se lo quitó de los brazos, lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo, oigan bien lo que les dijo. Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, vas a afligirla dejándole morir a su hijo? Miren lo que hace Elías. ¿Ah? Elías no le pide a Dios que haga algo, que vea algo en ella, sino le dice, esta viuda en algún momento hizo algo por mí, me dio de comer a mí e hizo todo, me hospedó en su casa, me dio de comer, entonces, Señor, algo bueno hizo. Pudo haber
haberse equivocado, pudo haberse hecho otra cosa, pero algo bueno hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá el Señor va a recordar todas las cosas que tú has hecho en favor de Él y de sus hijos. Para el Señor es muy importante las cosas que hacemos en pos de sus hijos, de sus elegidos, de sus siervos, de sus mensajeros, de todo aquel que Dios te ponga enfrente. Elías no le dijo, mira que esta mujer toda su vida ha sido buena, esta mujer, no, le dijo, Padre, ella me ha hospedado, ella me ha dado de comer. Ella, esto le dijo, mira, ella ha sido buena con su marido, ha sido buena con su hijo, ha sido buena con su hermano. No, le dijo, me ha hospedado, me ha dado de comer. Porque para el Señor eso es muy importante. Es muy importante. Activa cosas sobrenaturales en tu vida. Cuando tú honras, cuando tú bendices, cuando tú acoges a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, activas algo sobrenatural en tu vida. Elías le dijo, Señor mi Dios, ¿acaso la viuda que me hospedó en su casa? No le dijo a la que hospedó a toda su comodidad, no, a la que me hospedó en su casa y que me dio de comer, ¿vas a afligirla dejándole morir su hijo? Mira lo que le dice Elías, Señor, ella hizo algo por mí, por favor, ten misericordia de ella, en otras palabras. Ten compasión por ella, porque ella vio por mí, Señor. Ella vio por mí. Él no le habló de las miles de cosas buenas que pudo haber hecho ella, no. Le habló específicamente de que atendió a un siervo de Dios, a un hijo de Dios. Amén. ¿Estamos captando la idea de lo que Dios hoy nos muestra? ¿De lo que la palabra de Dios nos está revelando? Esto es algo muy poderoso. Esto es algo muy importante. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice, dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces. Se tendió sobre el niño 3 veces, mientras que clamaba al Señor con estas palabras. Oye sus palabras. Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Miren lo que le dice. Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió al cuerpo y el niño recobró la vida. Mira lo poderoso, lo sobrenatural, lo sorprendente que Dios puede obrar. Mira, ¿te das cuenta lo grandioso que Dios es? Mira qué tan importante eres tú. Y esto siempre lo repetimos. ¿Cuántos de nosotros cuando entramos a una tienda, la tienda que después que hemos entrado, la tienda se llena? ¿A cuántos le ha pasado eso? Que he entrado a una tienda y la tienda se ha llenado. Amén. Porque Dios ahí te demuestra que nosotros somos de bendición. Dios dice, al que te bendice lo bendeciré y al que te maldice lo maldeciré. Amén. Aquel que hace algo por los siervos de Dios, ¿qué dice el Señor? Aquel que hace algo por uno de los míos, por uno de mis pequeños, es como si lo hiciera por A mí. Amén. Es como si lo hiciera a mí. Por eso Elías fue claro y le dijo, Señor, a ella que me ha hospedado, a ella que me ha dado de comer, ¿la vas a afligir de esta manera? Así le dijo Elías. ¿Y el Señor qué dice? Oyó lo que Elías le dijo, oyó sus ruegos, oyó. Porque aquel siervo, acá te está demostrando algo el Señor, porque aquel siervo, aquel hijo de Dios, a quien tú bendices, a quien tú atiendes,
creas con esta persona un vínculo de orar por ti siempre, de interceder por ti ante el Padre. Esa persona es aquella que intercede por ti ante una necesidad que tienes. Y el Señor oye su clamor y responde. Pero si no sabes honrar a esas personas, a esos hijos de Dios, a esos siervos de Dios, entonces, ¿cómo tú puedes ver algo sobrenatural de Dios en tu vida? ¿Cómo? Dice que el Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo, mira, tu hijo está vivo. Gloria sea su nombre. Tu hijo está vivo, le dijo. Entonces la mujer le dijo, oye, comprobado, óigame bien lo que dijo la mujer, mira esta declaración poderosa. Oye, comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mire esta declaración. La mujer estaba dando fe que todo lo que el profeta le había dicho de parte del Señor, el Señor lo cumplió. Y ella le dijo, me doy cuenta de que verdaderamente eres un varón de Dios. ¿Qué hizo esta mujer con esta declaración? Honró a Elías. Lo honró a Elías. Reconoció que Elías no era un hombre cualquiera, sino que era Un hijo un de Dios. hijo de Dios, un varón de Dios, enviado con autoridad del Señor. Y que todo lo que ella hizo en pos de él, para Dios lo hizo. Y por ende que cuando ella pasó esta situación tan difícil, tan dolorosa, el profeta clamó por su necesidad y lo primero que dijo, Señor, mírala, ella me ha hospedado en su casa, ella me ha dado de comer, ¿cómo la puedes afligir? ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor oyó el clamor y devolvió el alma al cuerpo del niño. Y el niño resucitó y el niño volvió a vivir. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Mira qué tan poderosa, cosas tan poderosas se activan cuando nosotros oímos al Señor, cuando somos obedientes de su palabra y cuando honramos a sus hijos de Dios, a los siervos de Dios. Cosas maravillosas se activan, cosas poderosas se activan, cosas sobrenaturales se activan. Muchas veces Dios anda pidiendo eso, anda pidiendo que nosotros honremos a las personas que bendicen nuestras vidas. Y muchas veces somos indiferentes con eso. Y ya nos hemos dado cuenta que para Dios es tan importante esto de la honra. Hemos llevado un tema acerca de la honra. Qué tan poderoso es ser agradecidos, ser considerados y ser obedientes a lo que Dios pone en nuestro corazón a hacer. Muchas veces no hemos oído nuestro corazón. Y cuando Elías habló a esta mujer, le dijo, lo primero que le dijo es, no tengas miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos limita, el miedo nos ata de pies y manos para no hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Y hoy Dios te quiere decir algo a través de su palabra. No tengas miedo. No importa si hay escasez, no importa si hay situaciones difíciles, no importa. Cuando Dios ponga en tu corazón el hacer algo, hazlo. Porque Dios ya lo dispuso todo. Porque Dios tiene el control de todo. Lo hizo antes, lo hará ahora y lo hará después. Porque el Señor dice que su palabra es verdadera y pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra no pasará.
porque lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha declarado, Él lo cumplirá, lo cumplirá. Dios prometió y Dios hará. Así es que no tengan temor. Confíen en el Señor, crean en el Señor, obedezcan al Señor y grandes cosas vamos a poder ver en nuestra vida para gloria de Dios. Amén. Espero que esta palabra que hoy el Señor nos ha traído a través de su Santo Espíritu sea una palabra que haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Y que no solo haya quedado en tus oídos, sino que haya bajado a tu corazón y a partir de hoy mismo, no de mañana, a partir de hoy mismo, pongas en práctica lo que el Señor hoy te ha revelado a través de su palabra. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es paciente y nos ama tanto que usa su palabra para siempre animarnos, para siempre enseñarnos, instruirnos y podamos hacer las cosas de su agrado y podamos disfrutar sus bendiciones, su gloria en nuestras vidas. Así que las animo a que pongamos en práctica eso y honremos al Señor no solo con nuestra obediencia, sino también con nuestra fe, con esa convicción de que todo lo que el Señor ha dicho es real y Él lo cumplirá para gloria de eso. Amén. Que tengan una semana muy bendecida cada una de ustedes. Nos vemos el día jueves con una nueva enseñanza de parte del Señor. Que Dios las bendiga a cada una de ustedes. Cuídense. Bendiciones.